pise el terreno que le es familiar, que es la boutique donde vive su madre, donde trabaja y vive su madre, y en ese momento ella se siente exactamente la misma persona que salió de allí 6 años antes. Creo que la identidad, que se puede llamar identidad, alma, espíritu de las personas, es algo intangible y que es algo afortunadamente inaccesible. ¿En cuáles de los rasgos que más comúnmente se mencionan al aludir a tu obra en general? Pues tienes ya una obra muy completa, ¿no? Uno, la búsqueda de la identidad, las preguntas en torno a qué sea eso de la identidad, la pasión, el misterio de la pasión, ¿no? La alegría de la vida, la libertad, pero la vida como misterio. Es como si estuvieras tratando de descubrir dónde está el misterio que mueve este lío tan gordo que es el de la vida, ¿no? Pues la pasión es otro de los elementos que caracterizan mis películas. Quiero decir, yo soy una persona apasionada y mis películas yo creo que rebosan pasión, y los personajes, tanto los buenos como los malos, rebosan también esa pasión, y muchas veces, en general, mis historias son historias movidas por personajes apasionados, que les llevan a experimentar de lo peor y de lo mejor. Sí, desmesuradas. Desmesuradas, sí, pero que hay veces también que, a pesar de que a veces les lleva a lo peor, a la muerte en algunos casos, la pasión merece ser vivida. O por lo menos quiero pensar eso. Después hay veces también que encontrándome con amigas o con amigos y que yo les hago determinados reproches y me dicen: tus personajes son como esto exactamente que me estás reprochando. Y digo, sí, ya, pero me gusta escribir sobre esos personajes, pero no me gusta vivirlos ni vivir yo en mi propia piel. A pesar de que da la impresión de que me muestro muchísimo. Y es verdad que me muestro. O sea, muestro los colores que me gustan, los personajes que me gustan, el tipo de mujer que me gusta, los comportamientos sexuales que admito y de los cuales estoy rodeado. O sea, diría que todo mi cine es absolutamente autobiográfico, pero sin embargo yo estoy escondido siempre detrás de algo. O sea, nunca estoy en primer término en ninguna de mis películas. Primeramente por ese pudor, y también animado porque cuando se habla de la vida privada y del derecho a la propia intimidad y todo eso, uno habla de sí mismo, pero también uno habla exactamente de todos los demás, de las personas que te rodean, de las personas que no tienen culpa de que tú seas conocido, y de tu familia. Mis hermanas no quieren salir en ningún sitio, y es por respeto también, no a la tuya, desde luego, pero tú ya más o menos estás baqueteado y sabes defenderte, pero sobre todo a la vida de las personas que te rodean. Entonces soy muy pudoroso. Sí, es una cosa que parece, es una de las contradicciones que yo admito también. Sí, que parece que eres un hombre de ventanas abiertas de par en par, y dices, sin embargo, un hombre siempre está pudorosamente y muy discretamente escondido detrás de... Incluso en el círculo más íntimo de mis amistades, yo, nunca hablo de mí en el sentido de los auténticos problemas que sufro de puertas para adentro. No creo que sea bueno. Yo creo que sí que hay que... ese pudor que no tiene que ver con el hermetismo es bueno, quiero decir, bueno, para eso están los psiquiatras, pero es mejor encontrar ese reflejo en los amigos. Yo creo que debería soltarme un poco más, pero sí lo soy. En todo caso, tu cine responde a una necesidad expresiva. Algún crítico que no te quiere mucho últimamente, aunque al principio te quería mucho, que nuestro común... en fin, Carlos Boyer. No, claro. Que decía que Carlos dice que tú, en lugar de diseñar el cine por realidades... por necesidades expresivas, en este momento de tu vida ya, no en otro momento de tu carrera, lo estás haciendo buscando sencillamente un producto que dispare al éxito y haciendo de forma casi, en fin, como en un ordenador, por ordenador, con los ingredientes adecuados para obtener el éxito, que ya no eres sincero a la hora de... Pues yo creo que si hay algo que me define es eso, pero exactamente por lo contrario. De hecho, hay algo que ya respecto a esta película, yo ya he visto que, porque estoy haciendo la promoción en toda Europa y ya tengo feedback, ya sé más o menos cómo se ve. Hay una cosa en la que coinciden el 90% de las personas que hablan y que tienen que escribir sobre ella, y es de los enormes riesgos que corro en esta película a la altura de la carrera de una persona que lleva 18 películas. Todos coinciden que yo tampoco tengo esa conciencia de que es una película radicalmente distinta a las que he hecho, lo cual implica ya un riesgo para, digamos, mi mercado, que no se parece a ninguna otra, ni de las mías ni de las otras, lo cual también implica un riesgo en sí mismo porque es lo desconocido.
y que es muy fuerte, muy desasosegante. Yo espero que esto no sea como antipromoción, porque a mí todo esto me parecen elogios. Entonces, la acomodación de la que habla este crítico que tú dices es exactamente lo contrario, pero ni siquiera yo tengo tampoco esa sensación de haberme arriesgado, ni de... Porque yo cada vez que decido hacer una película, lo decido por razones de las cuales no soy consciente. Lo decido a base de intuición y de instinto. Tomo nota sobre una idea. En el momento en que tengo 100 folios y pico en el ordenador de notas sobre un tema, empiezo ya a quitarle arborescencias y a crear un camino que es el que quiero seguir. Y después, si eso me lleva a un guión que me gusta, me pongo a hacer la película. ¿Ha ido muy en paralelo la evolución de tu vida a la evolución de tu cine? Hay cosas en paralelo. Por ejemplo, hay, quiero decir, esta especie, quiero decir, el hecho de que yo, a partir de la mitad de los años 90, empiezo directamente a recluirme ya, y que es un efecto directo también, primeramente de la edad, es una cuestión biológica. Quiero decir, es que los cambios también en mi cine son cambios biológicos, o por lo menos impulsados por mi biología. El hecho de ir haciéndote mayor e ir madurando físicamente, pero ir también teniendo pues, un montón de contingencias propias con la edad. Y después también otra de las cosas que me hizo retirarme totalmente, casi totalmente de la vida pública, es en lo que se ha convertido la popularidad y la celebridad en estos tiempos. Que parece ser que hay gran parte de los españoles, porque les están educando, les están maleducando así, que creen que la vida se trata de ser famoso y no saben que es exactamente lo contrario. Se trata absolutamente de lo contrario. Y yo me he ido refugiando en mi casa, huyendo de todo el ruido este que se forma alrededor de las personas que somos conocidas, ¿no? Hablemos del éxito. Naces en un pequeño pueblo de Ciudad Real, van pasando las cosas, van pasando los años, van pasando las películas y ahora estás en el catálogo de los directores de cine más famosos del mundo y reconocido de una forma extraordinaria. ¿Cómo has ido viviendo esta progresión del éxito? ¿Cómo has ido encajando el éxito? Pues al principio, ¿sabes? El éxito era... Yo recuerdo cuando estábamos en los años 80, a principios de los 80, nos parecía una cosa graciosa, filón, le decíamos, y casi kitsch, y jugábamos incluso a ser estrellas, pero siendo lo contrario. Era un juego casi infantil, aunque yo ya no era un niño, pero vamos, Alas casi era una niña, porque tenía 13 años. Entonces, el primer éxito de esos primeros años nos cogió primeramente a todos de sorpresa, porque ninguno estaba pensando en el mercado, que eso es uno de los elementos esenciales entre los creadores de ahora mismo y los creadores del año 80, de los principios de los años 80. Ahora mismo hay un mercado clarísimo ahí con el que tienes que competir, y en ese momento nosotros hacíamos las cosas por placer, que es el mejor modo de hacerlas, y por divertirte. Y cuando compruebas de que las películas empiezan a verse, los discos empiezan a venderse, pues es una experiencia muy grata, e incluso te empiezan a divertir las entrevistas. Yo ahora recuerdo porque están haciendo un libro muy gordo sobre mí en Taschen, la editora esta de gráfica alemana, y he tenido que leer algunas de mis entrevistas en los años 80 y yo mismo me asusto, no me asusto, pero de qué lengua, Dios mío. Nos divertía muchísimo escandalizar, o sea, dejar tieso al que tenías delante preguntándote, y el mero hecho de hacer entrevista era una cosa divertida, porque tú no jugabas y ya te expresabas como lo contrario de las entrevistas que habías leído de otra gente. Entonces, digamos que los primeros 5 años se reciben con alegría, por otra parte te confirman en que vas a vivir de lo que más te gusta y es una cosa agradable, pero inmediatamente después se convierte en una pesadilla. Para mí, inmediatamente después. Pero el éxito internacional, verte, como te decía, en esa especie de Olimpo donde figuran muy pocos artistas, directores de cine que son reconocidos internacionalmente. No, si hablamos de ese éxito, sí, no, eso sí. No, de ese éxito que eso se llama la complicidad con tu obra y que al fin y al cabo es lo que todos vamos buscando. Más que el reconocimiento, la reciprocidad con el espectador. No, eso es una sensación maravillosa. Maravillosa y muy inesperada para mí, porque yo ha habido películas que he hecho partiendo de mí mismo, pero partiendo de un ángulo de la habitación en la que vivo. O sea, de un pequeñísimo recinto. Yo recuerdo a mi hermano decirle, cuando estábamos haciendo Volver, que le decía,
Tinín, ¿no crees que la película es demasiado manchega, pero en el sentido casi más hermético de la palabra? Es que porque yo le había hecho hablar con terminología muy manchega a todas las actrices, o cuando en La flor de mi secreto, que es otra de las películas más manchegas en que Marisa Paredes vuelve al pueblo en busca de refugio en casa de su madre, y una palabra clave que describe a todas esas mujeres de los patios que fueron las que me formaron realmente, y a la madre de Marisa, Chus Lamprave, y a la propia Marisa, es cuando ella le dice, hija mía, estamos las dos como vacas sin cencerro. Yo le decía a Tini, ¿tú crees que esto se entenderá en algún lado? Debemos ponerlo, porque yo, claro, mi madre eso me lo había dicho a mí 1000 veces. Claro. Y yo quería ponerlo, pero a la vez pensaba, no estoy haciendo un cine casi, en este caso, muy local, que esto no se va a entender en ningún lugar. Bueno, lo maravilloso es llegar a Nueva York y entonces encontrarte con madres judías, o madres de allí, sajonas, de la cultura absolutamente sajona, entender absolutamente a esa madre que interpreta Chus Lamprave. Oye, y sentirte dentro de, eso es maravilloso. Dentro de la tribu común o más con naturalidad, de grandes personalidades que hasta hace unos años seguramente mirabas como verdaderos dioses y que, sin embargo, ya conviven contigo ya tan a menudo. ¿Eso qué efecto te ha producido a ti? Hombre, la primera vez que empecé a verlos muy cerca fue en el 88 con Mujeres al borde, cuando estuvo nominada a los Oscar, y me impresionó mucho. Recuerdo que de los primeros personajes así que vi fue a Gregory Peck, y me impresionó enormemente, pero también ya en ese momento me llamó, Jane Fonda para comprar los derechos de la película para hacer el remake, y entonces fui a su casa, y ya no era solo Jane Fonda, sino que de pronto me pregunté dónde estaba el lavabo, y en el lavabo pues estaba haciendo pis debajo de un cuadro que había pintado su padre, Henry Fonda. Entonces, inevitablemente uno recuerda que era un lavabo, que tú estás haciendo pis, y que la obra de Henry Fonda, pintor, está allí. Al principio te impresiona mucho, pero también, por otra parte, como ha ido llegando día a día, película tras película, pues entras con bastante naturalidad. Y también, en el momento en que empiezas a conocer a todos estos genios, yo, además de lo inmediato, es demostrarles mi admiración. Después también compruebas que son personas muy cercanas, que tienen casi los mismos problemas que tú, y que al contrario, que muchas veces lo que hacen es estar demostrándote ellos su admiración. ¿Y te ha alejado o te ha acercado a España? Porque quería que habláramos de tu relación con España. Tu relación con España es muy particular a su vez, ¿sí? Porque ha estado marcada por un sinnúmero de hechos conocidos, con el Goya, etc. Ha dado la impresión de que no ha sido muy fácil para algunos en España aceptarte, o para ti convivir con algunos, pero háblame de tu relación con España. Yo salgo a la calle y tengo una relación maravillosa con la calle madrileña. Pero es evidente que con cierta parte de la sociedad española yo no tengo ningún problema, pero ellos sí tienen un enorme problema conmigo. Es decir, desde el 2004, donde la mala educación tiene el mal fario de estrenarse el día terrible del 11M, en que coincide con los atentados de Atocha. Entonces, en ese momento, yo noto además, noto en mi vida, pero noto además en España en general, que se abre una brecha enorme donde aparece un monstruo que viene de las entrañas del Partido Popular, que hasta ese momento había estado, ese monstruo yo no lo había visto. Y habíamos estado compartiendo vidas con él durante 20 y tantos años. Yo, desde el año 2004, yo noto mucho que toda esa parte de la sociedad española de pronto me ve como la bestia negra, por las declaraciones que hice, que coincidiendo con la promoción de mi película, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado es un problema que se ha ido mitigando, que en su momento fue muy duro porque puso incluso en peligro la oficina donde vivíamos. Fue muy desagradable lo que fue aquel mes. Aquel mes, curiosamente, España celebraba el triunfo del socialismo y, sin embargo, el deseo estaba viviendo una situación casi de absoluta dictadura del terror. Pero bueno, eso pasó con aquel mes, pero yo todavía noto coletazos
quiero decir, de lo que es la derecha o la ultraderecha española con respecto a mi persona, que me tratan de llamar de un modo en que no corresponde, porque yo lo único que he hecho ha sido reaccionar a determinados momentos, durante la guerra de Irak o con respecto al proceso de Baltasar Garzón, etcétera, etcétera, de un modo muy evidente y tal. Y eso me ha acarreado, bueno, las antipatías de todas estas personas con las que debo convivir, y ellos deben convivir conmigo, y además así debe ser. Pero vives más incómodo aquí que en algunos otros países de fuera de aquí. ¿Sabes lo que ocurre? Es que hay una cosa que a mí no me gusta. Una incomodidad de la vida. Hay algo que me molesta de mí mismo, pero que es el resultado de esta circunstancia. Yo, de la sociedad española, hablo mucho más fuera que aquí. Porque aquí, además, inevitablemente estoy más cortado. Claro. Estoy más cortado para no crear, para no ahondar en la herida. Únicamente que, evidentemente, hay asuntos por los que me preocupan. Hay movimientos que, como el del 15M, que aunque me cogió en Cannes cuando aparecieron, pero me preguntan, y yo, viendo las cosas que están diciendo estos chicos, desde el inicio me muestro absolutamente favorable, entusiasta y como un síntoma de esperanza. Entonces, claro, soy efusivo en los momentos claves y soy muy claro en momentos claves en que creo que como ciudadano tengo que participar. Porque hay una cosa, Iñaki, que está muy mal vista en este país y es el que los artistas se politicen. Entre otras cosas también porque probablemente la política sea, como tú sabes mejor que nadie, probablemente la profesión peor vista en este momento en el país, pero que sin embargo yo creo que el hecho de que los ciudadanos tomen posturas políticas con respecto a la realidad que les concierne a ellos y que están sufriendo, es muy importante. Pero en Estados Unidos lo hacen los actores y no pasa nada. En Estados Unidos Bruce Springsteen hizo toda una gira de conciertos a favor de Obama y nadie lo ve mal visto. O sea, cuando salió Sarkozy en las elecciones francesas, yo recuerdo, pero además había una lista de actores, de artistas a favor de los socialistas, no sé si era Ségolène Royal o lo que fuera, y otra lista con nombres y apellidos de los artistas que apoyaban a Sarkozy. Y no pasa nada, porque yo ya eso creo que hay que tener como cuidado, porque está mal visto realmente que los artistas expresemos sin ninguna intención de manipular a nadie, excepto esto es lo que pienso, yo apoyo a esta persona, si tienes a alguien claramente a que apoyar, que yo ahora mismo, como no tengo a nadie, me voy a callar, y como ciudadano, simplemente. Oye, y desde el punto de vista, en las relaciones ya no con la política o con sectores sociales que has definido muy bien, sino en el mundo del cine también, hubo unos desencuentros que finalmente parecen ya que concluyeron y que durante algún tiempo también te colocaron en un punto muy incómodo dentro de tu propia profesión. En el caso de los Goyas se vio, ¿no? Sí, no, pero hay una cosa que yo no quiero hablar de ello, pero ese episodio concluido. Quiero decir que yo no quiero ir de víctima en absoluto y es algo con lo que yo no convivo porque no quiero tener esa palabra en mi mente, pero es cierto que he notado de un modo muy patente la envidia de mis compañeros de profesión. Mentiría si dijera que no la he sentido. Claro que la he sentido. Y lo que pasa es que no quiero estar pensando en hago esto y hay un montón de envidiosos que me van a poner a parir, que me van a dar premios. Pero yo no vivo tampoco para que me den premios, ni trabajo para que me den premios. Y yo creo que me han premiado incluso en exceso. Tengo mucho más premios probablemente de los que me merezco. Y desde luego tengo ya bastantes. O sea, con esto es suficiente. Pero sí es cierto que nos hemos encontrado con muchos agravios. Y cuando hablo de agravios ya ni siquiera me hablo de mí en primera persona, sino hay un montón de películas de las cuales la Academia y sus miembros han pasado olímpicamente y que al pasar de ellas estaban pasando del operador, estaban pasando del estilista, estaban pasando de los actores. Quiero decir, hay actores, he tenido la suerte de trabajar con los mejores actores españoles, me faltan todavía un montón que espero trabajar en el futuro, a los cuales no les han reconocido nada durante muchísimas películas y naturalmente y para ellos sí es muy importante ganar un premio. Para mí no es importante ganar un premio de mejor director porque realmente porque no lo es.
no lo es, nadie me cree, pero no lo es. Pero sí que el cine es un trabajo de equipo y cuando pasan de una obra tuya, lo están haciendo de todas esas 50 personas o 70 que han intervenido en tu película. Y eso, durante mucho tiempo, sí lo hemos sentido. Hablo en plural porque hablo de mi hermano, claro, y hablo del deseo. Y entonces sí lo hemos sentido. Lo hemos tratado de llevar del modo más digno posible. Nos salimos en un momento de la academia, en un momento en que había una norma con la que no estábamos de acuerdo y ahora hemos vuelto también porque, bueno, la situación yo creo que ha cambiado y también porque, bueno, porque al fin y al cabo hacemos cine español. Y entonces, bueno, pues pues no está mal, está dentro de la calle. Bueno, también España nunca ha sido un país fácil, para nada. Y respecto también a la gente que más ha estado, yo estaba recordando, según hablabas, aquello que dijo un día Julián Marías, hablaba el de Ortega, tampoco vamos a establecer aquí comparación de Ortega, sí, ¿no? Pero decía, España tiene un problema no, pero estamos que se llamaba tiempo, ¿no? El rencor de la excelencia, que decía. Así, hay de aquellos que tengan el infortunio de tener que ver de alguna manera con la excelencia porque conocerán el rencor, decía él. Pero bueno. ¿Sabes? Lo que pasa es que a mí no me gusta sentir ese rencor. No. Entonces, aunque yo no sé si he llegado a sentir algo tan parecido al desprecio, pero sí que desde luego obviarte y ningunearte, sí, claro, sí que sí lo he sentido y de un modo muy claro. Pero yo nunca he vivido tampoco con eso. O sea, no lo he quitado de mi cabeza y no le he dado vueltas, estaba ahí y bueno, es una cosa más, es una de las cosas más con las que tienes que vivir, pero absolutamente, quiero decir, Iñaki, mi historia es la historia de un cuento de hadas. Por mucho que viva solo, que tenga dolores de cabeza, etcétera, etcétera, y que tenga más edad de la que me gustaría. Yo de lo que me quejo es de no tener ahora mismo 25 años, pero desgraciadamente eso no hay modo de conseguirlo. Sería de lo único que me quejo. Pero mi historia de un niño que nace en un pueblo como Calzada de Calatrava, donde no es que ya haya tradición en mi familia de artistas, no hay, quiero decir, vengo de una familia de labradores. Entonces, que sueña con hacer cine, que hace cine y que tiene éxito en España y que tiene éxito fuera y que vivo de ello. Y que conseguí comprarle a mi madre una casa justamente con el sueldo de una profesión en la cual ella no creía. Eso es triunfar. Aquel ese día seguramente sentiste lo que es verdaderamente triunfar. Es decir, comprarle una casa a mi madre. Sí, eso es triunfar. Absolutamente. Eso sí, es más porque además era la casa que ella quería tener en la calle del pueblo donde ella había nacido, con lo cual, para mí, los últimos días de mi madre, para mí era verdaderamente un placer verla, que los estaba compartiendo con las mismas niñas con las que ella jugaba y en la misma calle donde ella jugaba cuando era niña. Eso es lo importante del éxito. Es exactamente eso. Eso es lo importante del éxito. Bueno, vamos ya a concluir. Pedro, ¿qué tienes ahora en la cabeza? Porque a mí siempre me ha fascinado mucho, cuando hablo con gente de cine, con gente tan rica como tú, que los temas de conversación están normalmente versando sobre lo que ya ha transcurrido, pero es difícil que la cabeza de un hombre como Pedro Almodóvar esté en descanso, debe estar ahí bulliendo cosas, ¿no? ¿Qué tienes en la cabeza ahora como creador? No he estado nunca en descanso, afortunadamente. ¿Qué como creador pues no, mira, te hablo, sí, hay muchas películas y varias historias y varias que tienen ya cuerpo, o por lo menos tienen silueta y algunos órganos. Entonces, hay algo, cuando hablábamos, yo en algún momento quiero hacer alguna película claramente sobre la sociedad española, donde aborde un tema de los que me preocupan de la sociedad española. Y a mí, por ejemplo, entre muchos otros, me preocupa mucho la memoria histórica. Y yo creo que yo me siento que tengo esa deuda conmigo mismo y que tengo que hacerla y me gustaría hacerla de aquí a 5 años. Hay un montón que sí se puede abordar de muchos temas, de muchos modos distintos, pero es algo que me gustaría hacer. Y también yo ahora, curiosamente, a estas alturas de mi vida, de mi trayectoria y de todo lo demás, me siento como más ligero que nunca. Entonces, por primera vez, me siento más cercano a hacer películas que no transcurran en Madrid y que ni siquiera a veces transcurran en nuestro idioma. Y de hecho tengo 3 proyectos que ocurren, 2 de ellos fuera de España y uno de ellos en Barcelona, con un tipo de sociedad a la que no conozco porque está basado en un relato cuyo autor, Colm Toibin, un autor irlandés maravilloso, me mandó y me apasionó.
Y ese es uno de los proyectos que me gustaría llevar a cabo. Estaría para dentro de 5 años. No, este sería más de los más próximos. De los más próximos.